buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, la buena administración pública, los deberes fundamentales y en general el Estado social y democrático de derecho. Tenemos en la tarde de hoy, como siempre, a nuestro segundo adjunto del Defensor del Pueblo, el doctor Darío Nin, y nuestro invitado especial, el licenciado Julio José Rojas, quien es especialista en Derecho Constitucional. Vamos a nuestro editorial. Luego vamos a escuchar las noticias de qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana. Comencemos. El imperio de la ley. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Y cuando nos referimos a un gobierno republicano, es que no solo hemos optado por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que hemos optado también por establecer un gobierno de leyes frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles, antojadizas y arbitrarias de una persona o un grupo selecto de personas. A esto le llamamos el imperio de la ley. Un imperio de la ley que se constituye en la piedra angular sobre la cual se sustenta la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso es que debemos tener claro que no todo lo que llamamos Estado, como organización jurídica de una o varias naciones, se puede llamar Estado de Derecho. Reiteramos, no todo Estado es un Estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico o un sistema de legalidad no autoriza hablar sin más de un Estado de Derecho. Dicho de otra forma, un Estado dotado de un ordenamiento jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual que solo lleva a la confusión. Como diría el doctrinario y jurista italiano Guido Faso, desde este elemental punto de vista, el Estado de Derecho, como Estado limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto en cuanto Estado ilimitado. Pero en la realidad y en la historia no se dan tipos puros de Estado, ni el Estado totalmente ilimitado y absoluto, ni el Estado perfecta, puntual y exactamente limitado. Lo que se da es una escala gradual de limitación. La cuestión entonces radica en saber a partir de qué momento, es decir, a partir de qué condiciones el grado de limitación existente autoriza a hablar de Estado de Derecho. En síntesis, un Estado sometido a una insuficiente limitación se denomina absoluto, pero una excesiva limitación significa, por otro lado, la negación y la real inexistencia del Estado. Se trata pues de una cuestión de límites. El Estado de Derecho existe cuando se instaura el imperio de la ley, es decir, cuando se crean las instituciones y mecanismos necesarios y adecuados para garantizar la igualdad de todos y todas ante el imperio de la ley. A propósito de este mes de marzo y de ese imperio de la ley que da pie a un verdadero Estado de Derecho, conviene recordar el mandato constitucional que señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley,
que en la República Dominicana se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Asimismo, que deben promoverse las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Por otro lado, nuestra ley de leyes estatuye que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. En resumen, nuestra república, basada en el imperio de la ley, condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Muchas gracias. El defensor del pueblo Pablo Ulloa puso en ejecución el Manual de Prevención del Acoso Sexual Laboral en sus distintas prácticas en la República Dominicana, ya sea en instituciones públicas o privadas. La acción busca evitar que las mujeres y los hombres sigan siendo víctimas de acoso en sus puestos de trabajo, una acción que en muchos casos vulneran sus derechos debido al uso de la jerarquía. El referido protocolo fue presentado durante la realización del conversatorio Participación Política de la Mujer, Agresión y Acoso Político. En otro orden, el defensor del pueblo encabezó el acto de graduación del equipo interino de la institución en el Diplomado en Constitucionalización del Derecho Administrativo y Garantía del Derecho, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del personal en los aspectos normativos de los derechos humanos y fundamentales en la República Dominicana. Fueron 29 los colaboradores graduados capacitados en el conjunto del ordenamiento jurídico dominicano de sus fuentes materiales y formales. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana. En la tarde de hoy tenemos a un invitado muy especial, a un gran amigo nuestro, un gran amigo del defensor del pueblo y de muchos colegas en nuestro país. El licenciado Julio José Rojas, quien es especialista, un abogado especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, que ya hemos explicado aquí qué significa el derecho administrativo, y en Derecho Internacional. Cursa el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema fundamental para todos nosotros. Y vamos a hablar de qué es realmente y qué significa el Estado social y democrático de derecho. Porque siempre hemos hablado del Estado de Derecho o del Estado. Pero resulta que nuestra Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, dice claramente en su artículo 7 que la República Dominicana se organiza en forma de Estado social y democrático de derecho. Y dice el artículo que ese Estado social y democrático de derecho está fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Oigan qué interesante, pero muchas personas a veces nos preguntamos qué significa realmente un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el contenido de eso? ¿Y qué se supone que en la realidad nosotros debemos de vivir como nación jurídicamente
organizada. Doctor Nin, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nilo. Aquí una vez más compartiendo con los amigos, ya se dice televidente también, ¿verdad? Porque radio escucha en primer lugar, pero también son televidentes. Y hoy con un interesante tema, porque precisamente los dominicanos tienen que saber qué es lo que van a recibir o qué deben recibir cuando se dice que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es la diferencia de ese Estado que nació, como tú lo dijiste, con la Constitución del 2010, ese Estado social y democrático de derecho, porque hasta ese momento no se mencionaba en nuestra Constitución, con el Estado que existía antes de la proclamación de la Constitución del 2010? Así es. Licenciado Julio José Rojas, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes a nuestro programa Así es el Defensor. Muchas gracias, Nilo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nin. Gracias por la invitación. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes en esta tarde estos temas tan interesantes. Gracias por la invitación. Cabe resaltar que el licenciado Julio José Rojas ha tenido, aparte de su experiencia docente universitario, su ejercicio privado de la profesión, también ha sido abogado en la administración pública y en el Estado Dominicano. Estuvo como director legal de la empresa distribuidora de electricidad del sur, EDESUR, y también ha sido el secretario del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. De manera tal, doctor, que estamos compartiendo esta tarde con una persona autorizada para hablar de este tema tan interesante que es el Estado social y democrático de derecho. No socialdemócrata de derecho, ni socialdemocrático de derecho. Es Estado social y democrático de derecho. Licenciado, vamos por los conceptos más básicos. ¿Qué es el Estado, en primer lugar? ¿Y en qué momento nació el Estado Dominicano? Muy bien. Por definición, el Estado es la organización política de una nación, de un país. Y el Estado surge como consecuencia de la Constitución. La Constitución emana directamente del pueblo y a través de la Constitución el pueblo concibe el Estado, lo crea. Ese es un Estado, en el caso dominicano, pues unitario. Sin embargo, para la consecución y el logro de los objetivos que se plantean, tales como el Estado social y democrático de derecho, el Estado se divide en poderes públicos para administrar y, digamos, limitar el ejercicio del poder público, de modo que ese poder total, absoluto, que emana del pueblo y que es colocado en el Estado, no sea ejercido de manera arbitraria, sino que se haga en el marco de competencias y atribuciones expresamente establecidas por el pueblo a través de la Constitución. Bueno, ¿qué significa Estado unitario? Porque el licenciado mencionó que en nuestro caso es un Estado unitario. ¿Qué significa unitario y si hay otros tipos de Estado desde ese punto de vista? Ciertamente hay otro tipo de estados que son uniones o federaciones. Esos estados tienen una constitución, central o federal o nacional, pero también esos estados, por efecto de sus propios ordenamientos jurídicos, tienen constituciones que regulan o que gobiernan diversas entidades. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, conocemos que hay múltiples estados y hay una constitución federal y hay constituciones estatales. Y la forma de interacción de los gobiernos, del gobierno federal con los gobiernos estatales está establecida también en la Constitución. Es decir, que cada persona que se encuentra sujeta a la jurisdicción de un Estado federado, por ejemplo, lo está
en el marco de constituciones tanto de la Unión como de los estados que integran la Unión. Tal es el caso de Estados Unidos, como por ejemplo México también, Brasil, son ejemplos claros de esas modalidades en el continente americano. De ahí, doctor, que, por ejemplo, una ley aprobada se ejecuta o hay que respetarla en toda la geografía nacional. No puede haber una provincia donde no se ejecute. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos puede ser, como usted lo acaba de decir, que una ley sea para el estado de Nueva York, pero esa ley no aplica, por ejemplo, para Washington. Pero aquí en la República Dominicana, al ser unitario, cuando se da una ley, pues es de aplicación para todo el que está en el territorio de la República y para todo el territorio. Correcto. Las materias que son reguladas por leyes emanan del Congreso Nacional y como tal son vinculantes para todo el territorio de la República Dominicana. Sin embargo, hay materias que pueden ser reguladas por las administraciones locales, particularmente las salas capitulares, que pueden producir normativa que sea aplicable a un determinado municipio. Sin embargo, no se trata de leyes. En República Dominicana solo las leyes emanan del Congreso Nacional y son adoptadas siguiendo el procedimiento constitucionalmente establecido para la adopción de las leyes. Volviendo a la pregunta inicial que le formuló Nilo, vamos hoy a hablar de un Estado social y democrático de derecho. Ya usted definió en sentido, como decimos, lato sensu, lo que es un Estado. Ahora, ¿qué es un Estado social? Cuando hablamos de un Estado social, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Rojas? Pues la noción de Estado social es una muy interesante porque tiene mucho que ver con la concepción moderna de lo que son las constituciones. Por ejemplo, cuando yo estudié Derecho Constitucional, no hace tanto tiempo, hace un tiempo, pero no tantísimo tiempo, lo que se enseñaba era que la Constitución organizaba el Estado. Y el Estado, entonces, a través del Estado se reconocían y se daba vigencia a los derechos fundamentales. Sin embargo, hoy en día la noción ha cambiado. El hecho de que el Estado sea social implica que se coloca al individuo en el centro de los fines del Estado, para lo cual se organiza el Estado. Es decir, ya hoy en día la función principal de la Constitución no es organizar el Estado, sino reconocer los derechos fundamentales como límites al ejercicio del poder público, para lo cual se organiza el Estado. Es decir, la organización del Estado ocupa un segundo asiento en cuanto a o respecto de el individuo o la colocación del individuo como centro y destinatario de todos los fines y propósitos del Estado, para alcanzar, pues, lo que mencionaba el licenciado Nilo hace un momentito, el desarrollo de la persona, la dignidad, las condiciones propicias para alcanzar y desarrollarse en sociedad y triunfar, ¿no? y desarrollarse. En ese sentido, entonces, esa es la concepción de Estado social, que el individuo es colocado en el centro de todo y como destinatario principal de todos los propósitos del Estado. Bien, y como hemos mencionado en varias ocasiones, que el Estado se fundamenta en una constitución. Ya luego hablaremos de los tipos de constitución, porque a veces solamente pensamos en una constitución, en un libro escrito. Simple y llanamente, bueno, esa es la constitución. Pero en el mundo hay distintas formas de constitucionalismo. Y como hemos hablado de constitución, la ley de leyes, vamos ahora a una cápsula de nuestra constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales del ser humano son los derechos civiles y políticos que tenemos como personas. El propósito de estos es proteger a las personas contra las acciones del Estado o de cualquier persona que viole sus derechos. Algunos de estos derechos son: derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. Por esto, en la Constitución Dominicana se prohíbe la pena de muerte. Derecho a la dignidad humana.
La dignidad del ser humano es innata, sagrada e inviolable. La dignidad es el respeto y estima que todas las personas merecen por ser seres humanos. Derecho a la igualdad. Todas las personas tenemos los mismos derechos en República Dominicana, sin importar nuestra condición socioeconómica, si somos de distintas religiones o qué preferencias tengamos. Todos somos iguales ante la ley. Derecho a la libertad y la seguridad personal. En la República Dominicana, todos debemos sentirnos libres y seguros. Nadie puede ser arrestado sin una causa justificada por la ley, y las personas detenidas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros gozamos de muchos derechos. En los próximos capítulos, mostraremos más derechos que tenemos en la República Dominicana. Así concluimos este episodio sobre los derechos fundamentales. Regresamos a nuestro programa Así es el Defensor y estamos hablando, conversando y dialogando con el licenciado Julio José Rojas, quien es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y ha tenido experiencia como funcionario público, como servidor público. Y estamos hablando del Estado social y democrático de derecho. Licenciado, usted mencionó que el Estado, que es esa nación jurídicamente organizada que se da mediante un acto, ese Estado, lo que quiere decir que hay naciones que no tienen Estado. En el mundo andan naciones, hay naciones que no cuentan con su propio Estado. Podemos mencionar ese pueblo hebreo, el pueblo judío, que es un pueblo milenario, sin embargo, no vino a tener su Estado nuevamente, sino en el año 1948. Eso es un ejemplo palpable de lo que puede ser una nación sin Estado y una nación que decidió en algún momento tener un Estado. Entonces, usted mencionó que el Estado comienza o se funda o se fundamenta en una Constitución. Quiere decir que la República Dominicana como Estado nació el 6 de noviembre de 1844 o nació con el acto de independencia, es decir, en aquella noche en la cual hubo esa pequeña batalla en la capital frente a la Puerta del Conde y se proclamó la independencia. ¿En qué momento fue que nació específicamente el Estado Dominicano? Bueno, la verdad es que la gesta independentista tiene diversos momentos que hacen verla como si fuera un todo. Hay que evocar también el proyecto de constitución, incluso tal vez el manifiesto también. Y la misma labor de la Trinitaria, como envisionando lo que sería la nación dominicana. Pero jurídicamente, hablando de derecho constitucional, sin duda el punto de partida es el 6 de noviembre del 44, fecha en que se proclama la Constitución en San Cristóbal. A partir de ahí incluso se ha considerado un debate que todavía no se ha, digamos, asentado de manera pacífica, que es si la República Dominicana ha tenido una Constitución con ya serían 38 o 39 reformas, o si se ha tenido más de una Constitución. La verdad es que pudiera ser tentadora la oferta de entender que ha habido más de una Constitución, en razón de que las reformas de la Constitución se proclaman y se lee la Constitución completa. Pero no, la verdad es que en República Dominicana ha habido una sola Constitución, aun cuando, y ese es mi criterio, y aun cuando en el año 2010 tuvimos un cambio tan importante, como también lo tuvimos en el 63. Tuvimos cambios importantes, no menores, de cambio de mentalidad, de cambio de estructura, en lo que se refiere al esquema de los derechos fundamentales, pero las cláusulas pétreas del Estado, como la forma de gobierno y la organización como república unitaria, han permanecido y permanecen invariables. Así que uno tiene que digamos, ver ambas cosas. Pero lo importante es
que hoy en día tenemos una constitución muy avanzada, muy moderna, producto de la incorporación de las mejores prácticas y sobre todo tendencias constitucionales de la era moderna, y que sin duda en aspectos tan neurálgicos como por ejemplo el debido proceso ha dado cambios no solamente cuantitativos sino cualitativos. Es decir, hemos pasado desde una concepción del debido proceso del antiguo artículo 8.2.j de la Constitución, del régimen constitucional anterior, a dos artículos, el 68 y el 69, que tienen multiplicidad de garantías plasmadas específicamente en la Constitución y que ya no hacen que el juez tenga que interpretar la Constitución a la luz de tratados, convenios, principios, sino que cualquier juez, cualquier poder público, a la hora de aplicar debido proceso, tiene ahí frente a sí todo el catálogo de garantías. O un catálogo mayormente amplio, porque inclusive aún a pesar de tener ese catálogo tan amplio de garantías, la Constitución permite que sean traídas otras garantías, si es que esas garantías tienen el mismo carácter que las ya contenidas y en definitiva si logran permitir que el individuo pueda hacer valer su derecho de la manera más eficaz. Nilo, discúlpame, licenciado Rojas, precisamente cuando empezábamos la conversación, hablábamos de que el Estado Social y Democrático de Derecho que hoy tenemos nacía en el año 2010. Entonces yo pregunto, antes del 2010, antes de la reforma constitucional del 2010, ¿qué teníamos nosotros como Estado? Porque siempre se ha visto que el Estado buscaba el bienestar social, pero ponía siempre y cuando fuera compatible con el orden público, con el bienestar general. Esa expresión estaba en la Constitución. ¿Qué éramos o qué Estado teníamos antes de la Constitución del 26 de enero del 2010? Yo creo que más que pensar qué teníamos, lo que hay que ver es realmente en dónde quedamos a partir del 26 de enero de 2010. Por lo siguiente, la Constitución del año, el régimen constitucional imperante antes del 2010, del 26 de enero, digamos, el régimen que tuvimos hasta el 25 de enero de 2010, en su redacción, el artículo 8 es prácticamente similar. O sea, se reconoce como finalidad primordial del Estado la persona humana. Es decir, que la concepción era prácticamente la misma, colocar al individuo como centro de los fines y propósitos del Estado. Ahora, la noción de Estado social y democrático de derecho no estaba. Era el tipo de Estado que éramos realmente no es, a mi juicio, algo que pudiera ser determinante, porque ya estamos en este régimen. Y lo importante de todo es que aunque la persona siempre había estado en el centro, hoy hay un porqué de ese centro y sobre todo un andamiaje construido alrededor de colocar a la persona en ese centro, porque tuvimos, como mencionábamos ahorita, el hecho de que tenemos el hecho de que el Estado es social, pero también es democrático. O sea, esas dos condiciones son verdaderamente trascendentales. O sea, el que se haya consagrado eso en la Constitución es verdaderamente trascendental, porque el que Estado sea social tiene mucho que ver con el individuo, pero que el que sea democrático tiene que ver entonces con la sociedad en general. El conglomerado social que se encuentra bajo la jurisdicción del Estado Dominicano, y que la vida en democracia es fundamental. Multiplicidad de órganos, tanto domésticos como internacionales, han afirmado que no hay democracia sin derechos humanos, ni puede haber derechos humanos sin democracia. O sea, las nociones de derechos humanos o derechos fundamentales están muy atadas a la noción de democracia. Esa condición del Estado de que sus instituciones existen y operan en el marco de un ordenamiento jurídico en el cual sus atribuciones estén claramente delimitadas de conformidad con la ley, que estén atadas al cumplimiento de la ley, es esencial para un Estado, digamos, que quiere
evolucionar al punto de poder proveer a sus individuos y a las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción las condiciones para su desarrollo pleno y la vida en comunidad en el marco de la dignidad inherente al ser humano. Bien, y precisamente por ese tema de esa doble característica del social y democrático, esa parte democrática evoca también que no solamente estamos en esa estructura o ese esquema democrático que solamente se limita a la emisión de un voto o al depósito de un voto en unas elecciones, sino también que estamos hablando que la administración pública, el poder electo, también tiene, no solamente basta con que sea electo democráticamente, sino que también su actuación durante el periodo durante el cual fue electo sea una actuación abierta, democrática, transparente. Pero vamos a volver dentro de unos breves minutos y vamos a hablar de esas diferencias históricas entre ese Estado de Derecho y nuestro Estado social y democrático de derecho moderno, para que todos entendamos cuál fue la magnitud de la evolución a la cual nos sometió o nos llevó la Constitución del año 2010. Volvemos en breve. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y estamos conversando y dialogando con el licenciado Julio José Rojas, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Conversamos sobre el Estado social y democrático de derecho y a nosotros nos llama la atención el momento histórico en el cual el constituyente dominicano decidió configurar a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, una nomenclatura que no se utilizaba desde el año 1844. Y quiero traer a colación, doctor Nin y licenciado Rojas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París de 1789, que en su artículo 17 señala que el Estado de Derecho es aquel que tiene dos cosas fundamentales. Primero, que divide sus poderes, como nosotros los hemos conocido como poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y que además de eso protege los derechos individuales. Es decir, que ese Estado de Derecho clásico se conformaba con eso. Limito los derechos, separo los derechos y garantizo los derechos individuales. Pero no se hablaba de los servicios públicos, no se hablaba de la salud, no se hablaba de la educación, no se hablaba de la seguridad social, de la protección del trabajo, del deporte, del medio ambiente. Entonces, parece ser que en esos momentos eso no era un tema. No era un tema ni en Francia, ni en Europa, ni en América. Entonces, cuando nosotros hablamos, ya hemos hablado de lo social. Bueno, significa que, como dijo el doctor Rojas,
que hay un acento, ¿verdad? Hay un acento en el ser humano, en la dignidad humana, en su bienestar, ese estado de bienestar. Pero cuando el constituyente dominicano hace énfasis en la parte democrática, parecería como una sobreabundancia, porque podemos entender que, bueno, está claro de que tenemos que ser democráticos, pero hubo la necesidad de ponerle democrático. ¿Por qué vino eso? ¿Por qué hay que poner en la Constitución que somos un Estado social y democrático de derecho, licenciado? Bueno, la razón de ser de esa inclusión, o sea, las razones por las cuales se incluyó eso, pues habrá que buscar en las actas de la reforma. Sin embargo, a mí sí me parece que ya como una cuestión propia y muy personal, que la razón hay que buscarla en la trascendental reforma que implicó la Constitución de 2010, en donde, aparte de esos 3 poderes públicos que usted mencionaba hace un momentico, aparecen otros poderes que no son llamados como tales por el artículo 4 de la Constitución, pero que lucen exactamente iguales que los demás poderes públicos. O sea, así como tenemos el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, tenemos que son entes independientes, relacionados, que gozan de autonomía presupuestaria, organizacional, funcional, de conformidad con la Constitución. Pues como esos 3, también hay otros, incluyendo el Defensor del Pueblo. No, licenciado, ¿cuáles son esos órganos que usted menciona? Esos órganos constitucionales, de los denominados órganos constitucionales autónomos, además de los poderes públicos como tales en la Constitución, tenemos el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral e incluso el régimen municipal. El Ministerio Público tiene una condición sui generis, pero también es mencionado como tal en ese grupo que no es llamado por un nombre en específico, por un concepto, pero que sí reúne condiciones asimilables a las de los principales poderes públicos enunciados como tales en el artículo 4 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, la noción de democracia viene atada a la forma en la que el poder que entrega el pueblo al Estado a través de la Constitución es dividido a partir de 2010. Y cómo pasamos de un Estado esencialmente, digamos, no porque lo que dijera la Constitución, sino porque así era en virtud de las atribuciones que se conferían a los órganos, esencialmente presidencialistas. Pero lo que sucede, seguimos siéndolo, pero hoy en día el Poder Ejecutivo tiene menos atribuciones en términos cuantitativos que la que tenía el 25 de enero de 2010. Entonces, esa noción de democracia hay que buscarla necesariamente en el deseo de la Constitución de reconocer los derechos de las personas, limitando el ejercicio del poder público y dividiendo ese poder entre un grupo de órganos, ninguno por encima de otro, pero todos relacionados, agarrados de las manos en la consecución de los propósitos y fines del Estado respecto de los individuos sujetos a su jurisdicción. Bueno, interesantísimo. Fíjese, sí. Licenciado Rojas, un Estado social, democrático y de derecho. Yo entiendo que el término de derecho, más que remontarse a la división propia de los poderes en poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, cuando hablamos de derecho, un Estado de derecho es un Estado que está fundamentado en la ley y en el respeto a la ley. Es decir, no es un Estado autoritario donde el presidente de la República, por ejemplo, manda hacer una expropiación y la paga cuando él quiera, ¿no? Hay un régimen, hay una ley que te dice a ti y hay que respetar para que se dé lo que se llama la seguridad jurídica.
Por ejemplo, yo entiendo, usted me aclara que cuando se habla en esta nueva concepción, en la Constitución, de que la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, se refiere precisamente a que los derechos, que la ley se impone, que no puede venir un poder ejecutivo y expropiar, no puede conculcar derechos medalaganariamente, no puede, por ejemplo, creo que a usted mismo le escuché una vez que en materia administrativa, por ejemplo, no se da la máxima de que lo que no está prohibido está permitido. Usted corríjame, una organización, un ente o un órgano no puede hacer más allá de lo que la ley que lo crea o lo rige le permite hacer. Corríjame usted, ¿estoy en lo cierto o usted tiene que aclarar alguna? Totalmente, yo coincido con lo que usted plantea. La noción de Estado de Derecho, denominada en inglés como el rule of law, lo que persigue precisamente es eso, la sujeción del Estado y de sus órganos y entes al ordenamiento jurídico. O sea, el principio de supremacía de la Constitución o de juridicidad o de legalidad, eso son sencillamente componentes o partes integrantes de esa sujeción al ordenamiento jurídico, el imperio de la ley, pero no ley entendida como la norma que emana del Congreso, sino la norma vinculante, vigente en el ordenamiento jurídico del Estado en un preciso momento. La sujeción al derecho es fundamental en lo que el Estado Dominicano, como el Estado Dominicano comienza a verse a partir de 2010. Y en ese sentido, he afirmado en alguna otra ocasión, y lo sigo pensando, que nunca como ahora la República Dominicana o en la República Dominicana habíamos contado con un mecanismo de garantías tan amplio como el que tenemos. O sea, ya que corresponda a la ciudadanía conocerlo, ejercerlo, exigirlo, eso es otra cosa. Y en ese proceso el empoderamiento ciudadano que se está viendo en los últimos años es verdaderamente notable. Pero las garantías que hay hoy en día para que el individuo pueda enfrentarse al Estado y reclamar cuando el Estado ha debido cumplir algo en su favor y no lo ha hecho, es verdaderamente sin precedente en la historia republicana dominicana como lo tenemos hoy en día, y eso hay que usarlo. Bien, precisamente por esas garantías de derecho, de los derechos fundamentales, que las vamos a explicar aquí ahora, vamos en breve a escuchar nuestra cápsula en defensa de tus derechos, emitida por la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Adelante con nuestra compañera Denise Harling. El 23 de junio de 2021, distintos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia titulada «Maestros jubilados demandan indexación salarial y seguro médico», en la cual se informaba que decenas de maestros pensionados protestaron frente al Ministerio de Educación para que el salario de los docentes jubilados sea aumentado y se aplique la indexación salarial. Inmediatamente el Defensor del Pueblo, desde su Secretaría General, admitió oficiosamente el caso, actuando en el marco de sus facultades constitucionales y legales, y procedió a notificar la situación al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, con el propósito de que se cumpla con el mandato legal que establece la obligación de indexar los salarios correspondientes a los maestros pensionados y jubilados. A raíz de la intervención del Defensor del Pueblo, tuvo lugar una primera reunión el 26 de agosto de 2021, con las máximas autoridades del MINER y de este órgano constitucional, arrojando como resultado que el doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, instruyera para que de inmediato se realizaran los levantamientos del lugar. Posteriormente, el licenciado Rafael Pimentel, director ejecutivo general del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, informó al Defensor del Pueblo que ya había concluido el análisis sobre el impacto económico para la aplicación del acuerdo firmado el 30 de junio de 2021, con la finalidad de cumplir con las
disposiciones legales en torno a la indexación. Así las cosas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial aceptaron las recomendaciones del Defensor del Pueblo, comprometiéndose a adoptar las medidas para la aplicación de la indexación de los salarios correspondientes a los maestros pensionados y jubilados, haciendo efectivo estos correctivos en los meses de noviembre y diciembre de 2021, logrando el Defensor del Pueblo como mediador impactar la vida de 29.259 maestros y maestras pensionados y jubilados, quienes culminaron este hito con la entrega de un reconocimiento al Defensor del Pueblo y su secretario general por salir en defensa de sus derechos y por el apoyo clave de este hecho histórico que quedará como referente para la posteridad. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es, el Defensor, y estamos conversando con el licenciado Julio José Rojas, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Licenciado, usted mencionó que una de las características que tiene nuestra Constitución del año 2010 es que desarrolla de una forma muy loable, pudiéramos decir, y muy rica, el tema de las garantías de los derechos, de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué es o qué son las garantías de nuestros derechos? ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son? Porque nuestros oyentes y nuestros televidentes tienen que saber cuáles son esas garantías que la Constitución de la República nos pone como herramienta en nuestras manos. Bueno, es una pregunta muy interesante porque también remonta a otra discusión. Los abogados son especialistas en discutir las cosas y tratar de ponerse de acuerdo en cosas que nunca llegarían a ponerse de acuerdo. Pero mucha gente pregunta, por ejemplo, si las garantías son derechos o son algo distinto. Yo creo que las garantías son derechos. O sea, yo creo que no son nada distintos porque es que incluso como están concebidas en la Constitución son derecho a determinada garantía. Me explico. Las garantías persiguen que los derechos se cumplan. Y de ese modo, una persona que entienda que su derecho no está siendo respetado o que está en peligro de no ser respetado, puede procurar a través de la garantía el reconocimiento de ese derecho. En ese sentido, la Constitución tiene en principio 3 garantías que están establecidas como tales y son el habeas corpus, el amparo y el habeas data. ¿Para qué es cada una de esas? El habeas corpus es un derecho a una garantía judicial en virtud de la cual una persona puede requerir de un tribunal que determine si está siendo sometida a un arresto o detención arbitrarios e ilegales y, si así es el caso, que lo ponga en libertad. También está entonces el amparo, que procura la tutela de todos los demás derechos, que no son ni la vida ni la libertad, que están por el habeas corpus, la generalidad de derechos. Y el habeas data, entonces, procura lo mismo del habeas corpus, pero en relación con los datos de la persona. Me explico. Que la persona pueda, si entiende que hay datos suyos que están en registros y que esos datos no son correctos o que no deben surtir el efecto que están surtiendo, esa persona puede requerir que esos datos de ese registro sean eliminados o corregidos. Esas 3 garantías están establecidas como tales en la Constitución. Sin embargo, también el derecho al debido proceso es una garantía. ¿Por qué? Porque el debido proceso asegura que nadie sea sometido a pena, tratamiento o sanción arbitrario, ilegal, irrazonable. De modo que si en el sistema de derecho ninguna prerrogativa es absoluta, ningún derecho es absoluto, todos tienen ciertos límites, porque los derechos tienen límites de conformidad con la Constitución y las leyes dictadas al efecto. Sin embargo, si esa limitación no se hace de conformidad con el debido proceso, entonces al individuo se está violando su derecho. Motivo por el cual yo diría que el debido proceso, aunque no está establecido propiamente como una garantía en la Constitución Dominicana,
es una garantía en efecto porque asegura que todo tratamiento de que sea objeto un individuo de conformidad con las atribuciones del Estado tiene que hacerse de conformidad con un procedimiento, con una coreografía muy detallada y muy específica. Y que si no se sigue, esa privación entonces es arbitraria, ilegal y tiene consecuencias de nulidad, como lo establece la Constitución y la ley. Entonces, en ese sentido, las garantías son sumamente importantes. Hay autores que no viene al caso mencionar, pero han dicho que no hay derechos sin garantías. En la medida, y ese planteamiento, aunque yo no lo comparto, pero ese planteamiento viene en la medida de que él dice, bueno, o ellos dicen, bueno, si el derecho no se puede exigir, o que no se puede exigir su cumplimiento o su reconocimiento por parte del Estado, entonces existen papeles. Y bueno, en cierto sentido, digamos, asume que para que existan derechos, tiene que haber la garantía, o para que exista plenamente, ¿no? Pero yo creo en definitiva que tanto derechos como garantía deben coexistir y punto. Y qué bueno que coexisten, no hay que entrar en el hipotético de ver si hay un derecho o una garantía o no. Tenemos los derechos, tenemos las garantías y como decía anteriormente, nunca como ahora tenemos tantas garantías y tantos derechos y es bueno que los individuos los conozcan para que lo puedan ejercer. Licenciado Rojas, este tema va a ser de mucho interés para mucha gente. Y cuando se le presentó a usted, se le presentó como experto en derecho constitucional y derecho administrativo. Tomando en cuenta que usted decía hace un rato que como que el asunto cambió, que antes era el Estado y luego el individuo, pero que ahora es el individuo, la persona, en primer lugar y el Estado como en segundo lugar, porque antes el Estado era pues a quien había que rendirle todas las pleitesías y todo se armaba en función del Estado dominicano. Hay una ley, la 107.13, ¿verdad?, que habla sobre los ciudadanos y su relación con el Estado, las personas y su relación con el Estado. Precisamente esa ley viene como a buscar la forma en que ese principio que usted dijo ahorita se materialice. Sí, yo tenía un profesor en un programa de derecho administrativo que decía que los administrativistas eran jornaleros, porque ellos... Jornalero es el que ha hecho un día de trabajo, ¿no es? Sí, pero ellos son jornaleros, según ese profesor, los administrativistas son jornaleros porque son los que llevan a la práctica los principios y las normas que establece la Constitución, que están como así, como muy macro, digamos. Ellos son los que se encargan de viabilizar la cosa a través del día a día. Esa es una forma jocosa de verlo, pero sin duda el derecho administrativo tiene que encargarse de esas cosas porque esa es la manera en la que el Estado roza con las personas. Ciertamente está la Constitución, están los principios y todo, pero hasta que un individuo no va se acerca al Estado en procura de renovar una licencia de conducir, en procura de solicitar la renovación de su pasaporte, la expedición de un acta de nacimiento, de un extracto de acta, o a declarar un hijo o una hija que nació, en ese momento entonces es que se roza el individuo con el Estado, y es en ese momento en donde leyes como esa pretenden que en ese momento de interacción el individuo no sea sencillamente avasallado o sus derechos no sean respetados. O sea, esa ley lo que permite es que en todo ordenamiento jurídico específico por la materia, cuando el individuo procure acercarse al Estado en búsqueda de algún servicio, el Estado le trate bien, como manda los principios que manda la Constitución, pero ya aterrizado a que se le reciba, a que se le escuche, a que se le dé una queja, a que él pueda conocer quién le está atendiendo, cuánto gana, en qué se gastó el dinero, ese tipo de cosas. Evidentemente ahí hay cosas que no están propiamente en esa ley, sino en otras, pero de eso que se trata. Cuando el individuo acuda al Estado,
el Estado pueda sencillamente recibirle en condición no de igual a igual, porque no queremos igualdad con el Estado. El Estado es uno, pero sí en condición de que el Estado reconozca al individuo como ser humano, le reconozca su dignidad y sobre todo lo vea como destinatario de derechos y que tiene esferas, como decía anteriormente, que el Estado no puede vulnerar en ningún caso. Nilo, no sé si nos queda algún minutito más para que podamos... Quisiera hacerle entonces una pregunta. En este Estado social y democrático de derecho, ese extrapoder, ese órgano, ese ente constitucional que es el defensor del pueblo, ¿cuál, a su juicio, es el papel que debe jugar en este Estado social y democrático de derecho? Bueno, el primer rol que el defensor del pueblo debe jugar es actuar con sujeción a su ley, como esos derechos públicos, como usted mencionaba hace un momentito, el ejercicio de la función del defensor del pueblo está regulado por una ley. Y esa ley es la que debe guiar todos los pasos que el defensor del pueblo da. Ya en el marco de las atribuciones y las competencias que ejerce el defensor del pueblo en virtud de la ley, ya corresponde entonces al defensor en enfocarse en ubicar las necesidades y esos nichos de oportunidad para viabilizar la interacción efectiva del Estado con el individuo, ese rol de mediador, ese rol de viabilizador o canalizador de posibles soluciones a impases que se presenten, siempre en el marco de su ley, es lo que le dará al órgano su verdadera actuación en el marco de la legitimidad constitucional y legal que el Estado ha previsto para él, para el órgano. Bueno, y precisamente esa ley que menciona el doctor Ring, la 107-13 del año 2013, es la que establece uno de los conceptos que siempre hemos tratado en este programa, que es el derecho fundamental a la buena administración pública. Derecho fundamental a la buena administración pública, que no es un derecho, vamos a decir, único, sino que es una sombrilla de derechos, de pequeños derechos que conforman ese gran derecho que es el derecho fundamental a la buena administración pública. Licenciados, doctores, ya nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Si el licenciado Julio José Rojas puede darnos unas breves conclusiones para nosotros volver a nuestros hogares en esos momentos. Reiterar lo que había mencionado. Creo que la República Dominicana goza de un momento importante en el cual tiene un marco jurídico que está bastante preparado para ofrecerle respuestas. Todo está, a mi juicio, en tocar la puerta adecuada cuando se sienta que se debe acudir a un mecanismo para hacer valer su derecho, tocar la puerta adecuada y utilizar el mecanismo adecuado. Muchas veces por desconocimiento o por cualquier otra causa no se utiliza el mecanismo adecuado y eso puede ser incluso más frustrante para la persona que está necesitando de la salvaguarda de un derecho o una libertad en específico. Entonces, acercarse, tocar puertas, informarse de la mejor manera para ejercer sus derechos y aprovechar también que muchas de estas puertas tienen un carácter gratuito, no necesitan dinero para acudir, la jurisdicción constitucional es gratuita, el defensor del pueblo ejerce sus atribuciones de manera gratuita y creo que eso es un mecanismo de avance muy importante en lo que se refiere con la tutela y el respeto y la garantía de los derechos hoy en día. Bueno, es evidente que nos queda mucho de qué conversar, de qué orientar y de qué educar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos transmitiendo todos los domingos de 3 a 4 por aquí, de la tarde, obviamente, por aquí en la 106.5 FM. Les deseamos
un feliz resto del día y que tengamos una semana llena de provecho y llena de dicha. Nos vemos el próximo domingo por esa misma emisora. Así es, el que está para ti te da la mano, de que los derechos de cada ser humano, siempre contigo.